todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Wu Shouyu desde Beijing. En el programa de hoy viajaremos a Guatemala, un país que es el segundo mayor exportador de azúcar de América Latina, donde los productores han comenzado a implementar innovadoras prácticas para hacer frente al impacto ambiental de la industria. Descubriremos cómo los ingenios azucareros guatemaltecos están transformando la producción de azúcar en una fuente de energía más limpia y sostenible mediante una creciente apuesta por las energías renovables. Después visitaremos Argentina, el país con más títulos internacionales de polo, deporte que ha convertido a este país en uno de los mayores exportadores de caballos de polo del mundo. Conversaremos con los expertos que con dedicación y pasión crían y entrenan a estos majestuosos animales. No se pierdan nuestros reportajes de hoy. Comienza América Ahora. La industria azucarera de Guatemala produce cada vez más energía limpia, pero enfrenta críticas por su uso del suelo y del agua. Y la crianza de caballos para el deporte de polo representa una actividad lucrativa en Argentina. Guatemala es uno de los principales productores mundiales de caña de azúcar y sus derivados, uno de los cuales es la energía limpia obtenida del proceso de producción de azúcar. Nuestro reportaje informa sobre los pros y los contras de una de las industrias más importantes de la región, la agroindustria. Esta es una parte de los 2,7 millones de toneladas métricas de azúcar que se espera que produzca Guatemala. Es en parte el resultado de un aumento del 8% en la cantidad de tierra utilizada para cosechar caña de azúcar, lo que también ha situado al país centroamericano como el segundo mayor exportador de azúcar de América Latina y uno de los 5 primeros del mundo. La producción de azúcar es crucial para la economía de Guatemala y últimamente también lo ha sido para el abastecimiento energético del país. El proceso de cosecha de la caña de azúcar también está sirviendo para generar energía limpia y renovable. Luis Homero Ortiz es miembro de la Asociación de Azucareros de Guatemala. El proceso de producción de la caña de azúcar pues, se utiliza primero para producir azúcar, ¿verdad? Y algunas otras melazas y todo. Y la biomasa que queda ahí una vez triturada la caña, pues se lleva hacia las calderas y se produce una parte de electricidad para uso interno de los ingenios, otra parte que se entrega a la red de interconectada nacional y una parte que también se utiliza como vapor de proceso. O sea, al final los ingenios terminan siendo muy eficientes en el manejo de energía, ¿verdad? Autosuficientes claramente con eso. Yuri Brol trabaja en uno de los ingenios azucareros que utilizan biomasa. Los trozos de caña que sobran después de molerla para producir azúcar se utilizan para crear energía limpia. El proceso de generación de energía básicamente inicia con la recepción del combustible, que es el bagazo. Nosotros aquí quemamos 100% bagazo y pues lo quemamos en las calderas, tal como ustedes pudieron evidenciar con las tomas que hicieron. Luego de quemar el bagazo se produce vapor en las calderas y ese vapor es conducido hacia las turbinas para luego, por medio de conversión de la energía mecánica y energía cinética que trae el vapor, lo convertimos a energía eléctrica. Producimos 75 megavatios, casi 80 megavatios en todo el proceso de energía, de los cuales 50 se venden hacia el mercado nacional interconectado y 30 nos consumimos nosotros para el proceso de generación de energía. Pero espérate, ¿eso no va a terminar de hacer las tomas?
Guatemala produce tanta azúcar y sus refinerías producen tanto excedente de energía que el país está en camino de convertirse en uno de los pocos de la región que utilice más energía procedente de fuentes renovables que de combustibles fósiles. Pero mientras que la producción de energía limpia a partir de fuentes renovables es aclamada por casi todo el mundo, la industria azucarera de Guatemala ha sido objeto de críticas por otras prácticas que no son beneficiosas para el medio ambiente. El cultivo y la cosecha de caña de azúcar requieren del uso de grandes cantidades de agua y las enormes extensiones de los cañaverales en zonas antaño cubiertas de bosques no se consideran el mejor uso de la tierra, teniendo en cuenta que la biodiversidad, como en la cubierta arbórea, es crucial para combatir el cambio climático. París Rivera es experta en cambio climático en Guatemala. Tenemos que entrar en contexto de la actividad de la industria azucarera. Y eso tenemos que remontarnos un poquito a años antes, cuando principalmente en la región sur lo que existían eran árboles, eran bosques llenos de vegetación, biodiversidad, etcétera, que ahora se han transformado en cultivos. Ahí el primer impacto de lugares de bosques que producían oxígeno, ahora son para producir, si bien caña, pero el objetivo es producir dinero. El objetivo agronómico de Guatemala ya no es producir alimentación, sino producir dinero. Partiendo de eso ya tenemos un impacto importante. Esta actividad también dentro de sus fases, actividades y demás, utiliza mucha agua. Y bien sabemos que hay problemas sociales por utilizar el agua. Aunque Guatemala tiene abundantes lluvias y un gran sistema de ríos y cursos de agua, muchos de ellos están contaminados y algunos se han desviado para usos que van más allá del consumo humano. Quienes se oponen a la industria azucarera afirman que es cada vez menos sostenible. Sabemos que aproximadamente para producir 1 kilo de azúcar hay que utilizar 1.500 litros de agua. Eso es bastante agua. Agua que puede ser utilizada por otras personas para subsistencia. Las personas en esos lugares han tenido que cambiar sus hábitos de cultivos a monocultivos. Ellos se tienen que alimentar de maíz, frijol, verduras, más sin embargo ahora sus tierras las alquilan, las venden para que se produzca azúcar. Ese es otro impacto económico y también ambiental. El uso de fertilizantes excesivos para hacer crecer la caña, para hacer crecer cultivos, no solo la caña. Los representantes de la industria azucarera afirman que esa ya no es la situación y argumentan que las nuevas tecnologías han reducido drásticamente sus necesidades de consumo de agua. Procesos de lluvia, digamos, captaciones de agua, reciclajes de agua, etc. Y cada vez las especies que se utilizan son menos demandantes de agua también. Eso es en toda la etapa de las siembras. En la etapa que tiene que ver con la producción de electricidad, eso es prácticamente nada, ¿verdad? Y el agua que se utiliza en las calderas es un agua que se recicla todo el tiempo. También señalan que su producción de energía limpia es una forma de neutralizar el impacto global de la industria en el medio ambiente. Sí, hay cálculos ahí, digamos, de cuánto significaría utilizar otras fuentes de energía para producir esa cantidad. Y es que se dice poco, pero en realidad cuando uno produce el 30% de las necesidades del país es una cantidad realmente importante de energía. Y a partir de biomasa, neutro desde el punto de vista ambiental, ¿no? La industria azucarera podría aportar una solución encontrando formas alternativas de producir energía. Pero el debate entre los productores de azúcar y las comunidades vecinas a sus plantaciones continúa, mientras se busca un equilibrio entre la necesidad de producir y desarrollar la economía y la urgencia de garantizar la sostenibilidad medioambiental a largo plazo. Argentina es el país con mayor cantidad de títulos internacionales en el deporte de polo, el cual tiene muchos años de trayectoria en el país. El polo argentino debe su reconocimiento mundial tanto a la calidad de sus jugadores como a la de sus caballos. Argentina es hoy uno de los mayores exportadores de caballos de polo en el mundo.
La cría de estos animales, aunque sea de pequeña escala, es una actividad lucrativa en el país. La crianza de los caballos para el polo es una tarea que conlleva mucho tiempo, paciencia y conocimiento, siendo esto último algo que no se aprende en una universidad, sino a través de la práctica y el día a día. Este es el caso de Mora Mariano, que en la localidad de Manzanares, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, instaló junto a un amigo y sus respectivas parejas el centro ecuestre Los Panas. Todo empezó hace ya un montón, desde que era chiquitita yo iba al campo de mi abuelo, fue el que mayormente me inculcó el amor a los caballos, iba a trabajar ahí al campo y arreábamos las vacas, era mucha diversión. Ya más de grande me fui a estudiar a Capital. La realidad es que es muy difícil vivir de los caballos, en tener una salida laboral con esto. Hace ya 4 años arranqué de pasante, primero en un centro hípico, en donde aprendí un montón. Fue donde conocí a Charlie, que es mi pana, es mi socio, mi compañero acá en todo lo que es la doma y el entrenamiento de caballos. En esta pasantía yo empecé a aprender y a conocer lo que es la doma racional, que hay otro método de enseñanza a los caballos, que no es todo mediante la violencia o el sometimiento, que lamentablemente uno es lo que conoce, porque uno cuando habla de doma, lo primero que las personas piensan es en la jineteada, es en Jesús María, y eso es un espectáculo, pero hoy en día la doma es otra cosa. Acá lo que hacemos es una doma basada en un método en el cual vamos construyendo confianza en el caballo para que aprenda a colaborar con nosotros y que no sea todo un trauma, que no sea todo a través de un sometimiento. Siempre tuvimos esa idea con Charlie de tener un lugar en donde podamos hacer eso y no solo trabajar a los caballos y domarlos de forma racional, sino que también la cuida del animal esté basada en los mismos fundamentos. No es solo lo que hacemos cuando estamos en el redondo con los caballos, es la alimentación, es la cuida, es el veterinario cuando viene, el plan sanitario, la desparasitación, es un montón. Hace 5 meses que estamos acá, transcurriendo el 6º, estamos día a día construyendo lo que es nuestra casa, nuestro hogar, y el hogar para todos los panas que también nos traen sus caballos y si los cuidamos y domamos y entrenamos y todo el circo. Soy de Venezuela y arranqué toda esta pasión de los caballos desde muy pequeño allá en Venezuela con mi papá, que prácticamente antes de aprender a caminar ya me estaba subiendo a caballos. Hice el curso de mantenimiento y training de la Asociación de Polo y por ahí arranqué. Ahí conocí a una persona que fue la que me llevó hasta conocer a Morita. Ahí iniciamos como pasantes. Morita ya tenía un tiempo ahí. Y bueno, y ahí arrancó mi trayecto con los caballos. Siempre tuve ese feeling que creo que es algo esencial en todas las personas que trabajan con caballos, que para mí es de las cosas más primordiales. Y hablando siempre con Morita, en el lugar que estábamos, nos gustaba lo que hacíamos, pero sentíamos que estábamos en un lugar donde nos restringían por la situación, la forma de cuidar los caballos. Siempre pensamos que hay una mejor forma de hacerlo, Decidimos juntarnos y crear lo que es Los Panas Centro Ecuestre. Aquí donde hacemos doma, entrenamiento de caballo, también pensionado para gente que quiera traer su caballo para acá, simplemente a descansar o tener un lugar porque viven en Capital o viven en la ciudad donde no pueden tener un caballo cerca. Nosotros le brindamos esa opción y ese lugar donde el caballo va a estar seguro, donde va a estar bien comido y con sus necesidades básicas cubiertas. Hay diferentes formas aquí de cómo los mantenemos. Hay unas manadas que están sueltas, que se socializan entre ellos, los piquetes que ya de por sí están separados unos de otros los caballos, pero al mismo tiempo se pueden tocar, se pueden oler, se pueden hacer cariños y eso es parte básica de ellos. Hoy en día en el polo los sistemas de cría son realmente de una tecnología muy avanzada. Hay aras y criadores muy grandes y así como tenemos los mejores caballos, también hay que ser muy conscientes con lo que es la doma, porque cualquier error que te cometas con esos caballos que son tan sensibles va a ser mucho más difícil que te lo perdonen. Una vez que el caballo termina su cría y viene a la doma, bueno, ahí nos toca a nosotros. Van a venir en unos camiones jaula grandes, generalmente vienen hasta sueltos porque no saben estar atados y bueno,
Una vez que ellos bajan, primero tienen un pequeño periodo de adaptación en el cual es importante entender que el caballo tiene que acostumbrarse al nuevo lugar donde está y no empezar enseguida a apretarlo y trabajarlo. Generalmente en este nuevo método de doma racional se usa mucho el corral redondo, porque su estructura permite un buen flujo de energía que te da mucha fluidez en los movimientos. Si tuviera un corral con muchas esquinas, estaría todo el tiempo el animal cortándose, ¿viste? Y bueno, eso no te permitiría que sea tan fluido justamente. Una vez que ya tenemos el primer trabajo de abajo, que consiste en ganarse la confianza, en permitir que el caballo permita que nosotros nos acerquemos, que nos permita tocarlo, que nos permita embozalarlo. Una vez que tenemos todo eso, arranca el trabajo se le dice desensibilización o habituación. ¿Qué es esto? Es enseñarle al caballo todos los estímulos necesarios para que se acostumbre y que no le den miedo. Entonces, ya sea la soga, un palo con una bolsita, a que pise una lona, que pase por los flotaflotas, que pise una plataforma, tirarle la montura, uno va escalando cada vez más en la dificultad de los ejercicios que le presenta el caballo y todo lo hace justamente para que el animal vaya ganando confianza, vaya perdiendo el miedo. Los caballos son presas, entonces ellos en la naturaleza están acostumbrados a, por ejemplo, estar comiendo todos en tropilla, tranquilos, y de pronto uno escucha que se mueve el pasto. Se levanta la cabeza, sale corriendo, el resto, como actúan en espejo, sale corriendo también, y recién a los 500 metros van a parar, van a mirar para atrás y van a pensar, che, ¿eso era algo que amenazaba mi vida o simplemente se movió el pasto por el viento? Primero van a pensar en sobrevivir, en escapar, en correr. Recién después van a pensar qué pasó y si vale la pena gastar energía, porque hay que tener en cuenta que para ellos el recurso de la energía es lo más preciado que tienen. Es lo que les literalmente salva la vida. Estamos dando y brindando la mejor opción que se puede dentro de lo natural del caballo, que ya de por sí el caballo lo ideal es que nunca lo agarremos. No hay manera en que el ser humano, que es depredador, y el caballo, que es presa, nos juntemos en un camino natural, porque siempre va a querer huir de nosotros. Entonces, a través de estos métodos de la doma racional, es como nosotros hacemos y nos tratamos de vincular con el caballo, que generar esa confianza, esas ganas de estar con uno. No solo por darle premio de comida y eso, porque al final ellos no necesitan la comida. La comida ellos los tienen disponible 24/7. Nuestra doma es agarrar esos principios del caballo y usarlos en nuestro favor. Por ejemplo, lo principal que hacemos es cambiar ese paradigma y que el caballo, en vez de primero escapar y después pensar, piense y razone en cierta forma si eso que está sucediendo atenta contra su vida o no. Obviamente, una soga, la bolsita, son todas cosas que al principio el caballo va a estar, pero con mucho miedo, va a estar muy reactivo. Y una vez que se dé cuenta que no hace falta gastar energía escapándose de eso porque no le va a hacer absolutamente ningún mal, entonces se va a relajar. Y el premio que uno le va a dar al caballo va a ser quitar esa presión de encima y ese premio va a hacer que él entienda que no hay nada de qué temer. Como la energía es el recurso más importante para los caballos, el premio principal para los caballos es el descanso, es el alivio de la presión. Basándonos en esa premisa es toda la doma. Ya sea desde el principio, cuando uno tiene que acercarse al caballo, ya sea después, cuando tiene que tirarle la montura encima, y ya sea todavía más avanzado, cuando te tenés que subir y empezar a enseñarle los ejercicios. Cada vez que el caballo hace lo que nosotros le estamos pidiendo, uno automáticamente se lo deja de pedir y le da descanso. Va entendiendo cómo funciona y va entendiendo que el premio va a venir después, vas subiendo la exigencia. Pero al principio, que es una frase de un conocido domador acá argentino, que yo lo respeto mucho y con él tuve la suerte de hacer un curso, se llama Ignacio Sáenz Valiente, que dice pedir poco, esperar menos y premiar mucho. Y así como es importante la doma de los caballos y lo que hagamos adentro del redondo, también es importante lo que pasa afuera. Es importante entender que ellos tienen que comer bien. No se puede domar un caballo que está flaco, porque un caballo que está flaco está pensando en la comida que le hace falta, no está pensando en complacerte, en hacer las cosas que vos le pedís. Tiene que estar desparasitado, tiene que vivir en un ambiente que no lo estrese. Yo me gradué de diseño industrial
Aquí en el campo parte de lo que he aplicado es, por lo menos hicimos toda la logística, la planificación desde un plano superior para poder ver cómo nos van a quedar los lugares, las mediciones de eso. Creamos unos bebederos automáticos porque en todos los otros lugares donde trabajamos siempre era llenar con manguera, llevar baldes. No es que sea un trabajo pesado porque simplemente agarrar una manguera y ponerla, pero es pérdida de tiempo. También entender que son animales grandes, animales de 500 kilos, no los podemos tratar como un perro. No podemos estar todo el tiempo encima de ellos. Ellos lo que más quieren es estar solos. Entonces, también respetar el espacio de ellos, pero ellos también nos tienen que respetar el espacio de nosotros. Los caballos son animales gregarios. Son animales que viven en sociedad. Ellos tienen que estar en contacto con sus pares, tienen que interactuar, se mojan las orejas, se marcan las reglas entre ellos, les hace bien. Tener un caballo aislado, solo, eso es maltrato, eso es malísimo para un animal. Entonces, entendiendo todo el contexto y tratando de llevarlo a lo más cercano que pueda ser a la naturaleza, es como mejor vamos a cuidar y domar los caballos. Y acá intentamos hacer eso. Intentamos que ellos estén lo más parecido a la naturaleza que nosotros podamos lograr. Bueno, una vez que el caballo continúa su ciclo de doma acá, una vez que ya tenemos la confianza, como dije hace un rato, ya tenemos, ¿viste?, el animal ganado, como se dice en el ambiente, ya lo ganaste. Bueno, ahí arranca el proceso de monta, el proceso de hacerle la boca, se le dice en el ambiente. Más bien es entrenarlo para que entienda y quiera complacerte, quiera hacer lo que vos le pedís porque sabe que después va a venir el premio, sabe que después va a venir el descanso, sabe que es un ida y vuelta. Entonces, una vez que empezamos todo el proceso de arriba, justamente a los caballos que van a ser para polo, desde el vamos se los va desensibilizando al taco, pasándole la soga, se los galopa mucho, tienen que aprender a cambiar la mano en el galope. Bueno, todos los ejercicios que ellos luego van a hacer cuando estén compitiendo, pero de una forma muy suave, muy paulatina, porque vos le estás enseñando. Es como que estuvieran en el jardín de infantes. Ellos después van a hacer secundario y universidad, pero acá ellos tienen que aprender de la mejor forma cómo son las cosas, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo estemos montando y que ya esté taqueando y que ya esté relajado, tenés un animal confiado, tranquilo, manso. Una vez que tenés ese animal y termina la doma, que dura aproximadamente entre 6 y 8 meses, va a venir la segunda parte, que ya no nos dedicamos nosotros a eso. Se llama la hechura de polo. Bueno, durante la hechura, al caballo lo van a terminar de conformar como un caballo de polo. Ese animal ya como tuvo toda la doma racional, es manso, es un caballo que sabe estar tranquilo, que no te tenés que preocupar por si te manotea, te corcovea, por nada, va a ser muy fácil terminarlo y terminar haciendo un jugador que el día de mañana, ojalá Dios quiera, termine en el abierto o bueno, quién sabe dónde. Lamentablemente muchas veces pasa que en el polo hay mucha cantidad de caballos, pero infinidad de cantidad. Entonces lo que se hace es, se hace un filtro ya desde el vamos en, bueno, cuál es más fácil que otro, y ese filtro es lo que termina determinando cuáles van a seguir en la doma y luego en la hechura. Yo estoy totalmente convencida de que está bien, habrá caballos que son más especiales que otros, habrá caballos que tienen más habilidades que otros. Totalmente es como las personas. Pero yo creo que mínimamente debería de dárseles a todos la misma oportunidad de atravesar una doma tranquila, una doma racional, una doma en la que puedan explotar sus características al máximo, como para luego llegar a la hechura. Esa es un poco la idea acá, de que serán unos mejores, otros peores, pero todos van a salir jugadores. Cada raza va a tener características fenotípicas que van a hacer que sean mejores físicamente para determinadas actividades. Por ejemplo, en el polo se busca mucho una alzada media, por eso se le dicen polo pony afuera generalmente. Son caballos chiquitos, ágiles, mansos, se le dice muy buena boca, son muy sensibles. Son animales, pensá que tienen que estar corriendo de 0 a 100, parar, doblar en el lugar, a fondo de nuevo y principalmente todo el tiempo conectados con vos, no se te puede desbocar. Desbocar es cuando de pronto no le da más bola a la embocadura que tiene puesto y no frena.
Vos imagínate, no te puede pasar eso en un partido. En cambio, por ejemplo, en el salto, en el adiestramiento, hoy se buscan caballos de gran porte, de movimientos amplios. En el salto se busca caballos claramente que tengan facilidad para saltar. Por eso se busca caballos grandes, que puedan, ¿viste?, fácilmente superar los obstáculos. Ahora, un caballo de polo, de raza polo argentino, ¿puede servir para otra cosa? Sí, claro. Hoy en día se usan hasta para correr los tambores en las pruebas de rienda. Pero bueno, el mayor mercado claramente es con lo que es el polo, que tenés bajo handicap, mediano handicap y alto handicap. Entonces, también según las características y las posibilidades de ese caballo, al tipo de polo que se va a dedicar. El origen del caballo polo argentino es el caballo pura sangre carrera, que se fue seleccionando genéticamente para buscar las características del caballo de polo de hoy, porque un caballo pura sangre de raza tiene una alzada grande, son altos, son grandotes, y como les decía hace un rato, uno busca en el polo que sean más bien más chiquititos, más ágiles. Pero por ejemplo, una yegua que tenemos acá atrás, la chiquita aquella, ella es una pura sangre de carrera, pero todas las condiciones morfológicas le dan perfecto para ser una yeguita de polo. Así que a ella, que ya está domada, la tenemos en entrenamiento para que aprenda a frenar, aprenda a doblar y se la lleven a jugar el día de mañana, que va a ser muy buena performance probablemente. El valor del caballo de polo también es un tema difícil de debatir justamente porque es muy variable. Principalmente tienen que ver con el costo inicial de cría que tuvo ese caballo. Vos imaginate que hoy en día existe hasta la clonación en los caballos de polo, porque bueno, es un proceso también muy complejo, pero en el que básicamente terminan teniendo clones de la yegua jugadora que querían. Entonces, ¿cuánto vale ese caballo cuando es un embrión? Un montón. Vos imaginate después sumarle los 2 o 3 años que tiene que estar ese caballo entre destete y cuida hasta que llega a la doma. Entre 6 meses y 1 año de doma, 2 años de chura, y recién ese caballo llega a jugar. Todo ese tiempo invertido en ese animal le da un valor, que encima después será mayor según la burbuja también en la que te encuentres. O sea, si ese caballo va a ser exportado, se exporta mucho caballo de polo para afuera. Si ese caballo es de mediano o bajo handicap, vos podés encontrar caballos de polo de $1.500, de un polo muy mediano, muy bajo, o podés encontrar caballos de $125.000 para arriba. O sea, realmente es una brecha muy importante, muy grande, que tiene que ver con las condiciones de Argentina también, porque alquiler es muy barato. Vos te vas a un campo en el interior, tenés 500 hectáreas de pasto y ahí la cuida de ese animal es barata. Vos imaginate en Europa, no existe que alguien tenga esa cantidad de campo y pueda criar ese caballo por el mismo costo. Una vez que el caballo ya cumplió su ciclo, digamos, de jugador, lo ideal es decir que ese caballo se jubile. Ese caballo termine los últimos años de su vida de la mejor forma, en una buena cuida, con una buena alimentación. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa mucho? El animal no llega a eso porque antes se lesiona, se lastima o el famoso se rompe el animal, o directamente ya no sirve, digamos, para la competencia y se los mandan a lo que se dice el tacho. ¿Qué es el tacho? Es el matarife. Es realmente muy triste pensar que un caballo que te dio todo y que competiste y que te dio alegrías y que disfrutaron tantos momentos, no poder jubilarlo, no querer jubilarlo y mandarlo a que termine su vida de esa forma. Es realmente muy injusto para el animal. Nosotros, por suerte, acá tenemos varios caballos que están jubiladitos, pasando sus últimos años de una manera tranquila, con una buena alimentación, con nutricionista, con dentista, con médico, veterinario. Y bueno, la verdad que ojalá todos los caballos podrían decir lo mismo, ¿no? Bueno, así concluimos esta emisión de América Ahora. Muchas gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wu Shuoyu en Beijing. Nos vemos en la próxima edición del programa.